gran saludo a todos ustedes. ¿Será posible que si algún día descubrimos seres extraterrestres o seres en otros planetas, podemos comunicarnos con ellos? ¿Será que ellos se pueden comunicar con nosotros? ¿Será posible esa comunicación? Yo pienso que no es tan fácil, pero no todo está perdido. Vamos a ver unos elementos que hacen posible que determinemos cómo podrían ser esos seres extraterrestres. Deben vivir como nosotros, cercanos a una estrella, como nosotros con nuestro Sol, y este planeta donde ellos pueden vivir debe ser un planeta rocoso, posiblemente, y este planeta debe estar en algo que se denomina la zona habitable. ¿Qué es la zona habitable? Es una zona que no debe estar ni muy cerca del Sol, de su estrella, o en nuestro caso de nuestra estrella, ni muy alejado de esa estrella, con el fin de que exista, de que haya agua líquida, el más potente disolvente que conocemos. Hay otros, pero el agua es un disolvente muy importante. Además, si existe agua, es posible que dentro de esos cuerpos de agua existan unos elementos, unos animales, y esos animales deben haber ya resuelto el problema de la hidrodinámica, es decir, que deben tener cuerpos alargados para desplazarse rápidamente en un fluido, en un líquido. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro planeta, aquí tenemos un tiburón que tiene un cuerpo alargado para desplazarse rápidamente. Hace miles de años o millones de años, el ictiosaurio, el delfín, uno de los animales más inteligentes que tenemos, como también, inclusive, algunas semillas ya tienen cuerpos alargados, como el manglar, allá el guandal, en las costas pacíficas, en donde las semillas, para poder llegar hasta el fondo, tienen que ser de tener un cuerpo alargado para penetrar el agua y, penetrar en el fondo del agua. También, si existe una estrella, deben tener ojos. Entonces aquí tengo una diapositiva muy interesante en donde tenemos varias clases de ojos, ¿no es verdad? Desde la Euglena viridis, que simplemente es una célula, una célula que tiene un receptor para detectar la luz, huir de la luz o acercarse a la luz. Es algo muy sencillo, entre comillas, esos ojos, hasta ojos muy complejos y muy diversos, como por ejemplo el de las águilas, que son muy complejos y que pueden mirar de 8 a 10 veces más o mejor que nosotros, los seres humanos, o ojos como la libélula, que son muy complejos. O sea, si viven los extraterrestres, si hay extraterrestres y quieren comunicarse con nosotros, viven en una estrella, deben tener unos ojos, y de pronto esas características son muy similares a las nuestras. Otro elemento importantísimo es la forma de poder comunicarse, ¿no es verdad? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos una idea y esa idea la codificamos en nuestro cerebro. Esa codificación de esa idea que la realizamos, la tratamos de expresar a través de los medios. ¿Cuáles son esos medios? Ese medio que es las cuerdas vocales, nuestro sistema de pulmones, la laringe, etc. Y debemos utilizar un medio elástico como es el aire para poder transmitir ese sonido, esa información, ese aire a 340 metros por segundo, para que llegue al receptor, a los oídos de la otra persona, llegue a su cerebro y se descodifica esa información y esa idea y se descodifica en una idea. Pero entonces aquí vienen unos elementos importantísimos que lo hace el estudio de los lenguajes, ¿no es verdad? Es el significado y el significante. Los sonidos es una cosa y el significado de esos sonidos es otra cosa. Estamos hablando del significante y el significado. También nosotros tenemos unas reglas gramaticales. Es decir, como dice Bickerton, son protolenguajes, ¿sí?, con unas reglas, y tenemos también unas sintaxis en esas reglas. Esa sintaxis, por ejemplo,
se dice que esa sintaxis y esas estructuras son el 87, conforman el 87% de todos los lenguajes, esa sintaxis. ¿Y cuáles son esas sintaxis? Estructura, sujeto, objeto, verbo o sujeto, verbo, objeto. Pero hay otra parte también muy interesante, muy importante, que como dice Chomsky, que dice que nosotros en nuestro cerebro tenemos ya un precableado, es decir, que en nuestro cerebro ya tenemos, es decir, como una organización que viene genéticamente ya precableada. Hay algunas personas que dicen, inclusive, que las mujeres tienen ese precableado mucho más diseñado que lo de los hombres. El lenguaje humano también es muy simbólico, ¿sí? Nos basamos mucho con las imágenes, por eso es que la astronomía, la astrofísica también es muy visual, ¿sí? Llama la atención por eso, porque es muy visual. En el caso, por ejemplo, del lenguaje humano, que es muy simbólico, aquí tenemos un gato, por ejemplo, y un niño, los niños muy pequeños, ¿qué es lo que dicen cuando ven un gato? Ellos dicen, ese es un miau miau, ¿verdad? Ese es porque es un lenguaje simbólico. En cambio, cuando son mayores, un poco mayores de 2 años, dicen ese gato mío, ¿sí? Ya cambia esa forma de estructura de ese lenguaje simbólico. Y mucho mayores ya la palabra es un símbolo, la palabra es un símbolo de un símbolo, es decir, que cuando yo ya hablo del gato, inmediatamente él ya sabe a qué me estoy refiriendo. Y también la potencia de una imagen es muy inmensa, muy grande. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tengo una ballena y yo podría hacer fácilmente una descripción de esa ballena solamente con ver esa imagen. Esa ballena está saltando, está fuera del agua, en gran parte del cuerpo está fuera del agua, etc. Cuando son 2 ballenas también, yo puedo decir que son 2 ballenas, la una es más pequeña que la otra, la una está más profunda nadando que la otra, y cuando son muchas ballenas también puedo hacer una descripción, es decir, que tenemos un lenguaje completamente simbólico. Y en esa convergencia evolutiva también el lenguaje, por ejemplo, la hemos desarrollado nosotros como especie humana. Por ejemplo, aquí yo les traigo un ejemplo de unos monos, por ejemplo, que ellos ya tienen un lenguaje para tratar de ponerse alerta de los depredadores, ¿sí? Y emiten ya un lenguaje a sus congéneres. Por ejemplo, este mono cuando ve un leopardo, que siempre hay un vigía, y ve un leopardo, emite un sonido como este. Es decir, que le está diciendo a sus congéneres que hay un leopardo y que hay que meterse dentro de una madriguera, de un hueco, para escapar de ese leopardo. Pero cuando ese guía, ese mono que está vigilante para informar a los demás, ve un águila, emite otra clase de sonido, como este. En ese caso les está informando a sus congéneres que hay que también meterse en los huecos o en un hueco para huir rápidamente de esa águila. En cambio, cuando ven una serpiente, el sonido es este. Es decir, que en ese caso lo que hacen ellos es coger unas ramas o unos palos y tratarse de defender. En este momento estamos mirando cómo esa convergencia evolutiva en el lenguaje es muy importante para poder sobrevivir en una comunidad. Nuestros primos los simios, ellos ya tienen algunas características especiales. Por ejemplo, los chimpancés, gorilas y orangutanes se reconocen ya a los espejos, es decir, como lo hacen los niños mayores de 2 años. Estos orangutanes y simios son muy parcos en la comunicación, vocal, pero son muy ricos en palabras gestuales. Se dice que tienen más de 60 gestos para poderse comunicar. Por ejemplo, en la Universidad de Stanford se ha enseñado a unos gorilas a realizar o a determinar o a conocer unos lenguajes simbólicos. Inclusive se dice que ellos llegan a comprender como conceptos del futuro.
Hay otros simios, por ejemplo, los chimpancés, que son capaces de inventar palabras. Por ejemplo, cuando ven un pato, ellos asocian el pato con un ave de agua. Los delfínidos, todos nosotros sabemos que los delfines son una de las especies más inteligentes que existen, ¿no? Se reconocen a los espejos, resuelven problemas lógicos complicados. Algunos investigadores dicen que la inteligencia que tiene el ser humano se debe a toda la complejidad de los cerebros y al gran tamaño de nuestro cerebro. Pero mira, aquí yo les traigo un ejemplo como el delfín, es muy parecido al cerebro del ser humano. Todas estas vueltas que se dan aquí en el cerebro con todos estos elementos, tienen muchos más los delfines que el ser humano. El chimpancé es más pequeño, el macaco y la rata. Entonces, podemos ver que los extraterrestres serán que tienen esta estructura cerebral igual que nosotros o parecida a las especies que viven en este planeta Tierra. No lo sabemos realmente. Se han hecho algunas experiencias con delfines, por ejemplo. Eso lo pueden encontrar fácilmente en los canales de YouTube o donde usted lo encuentra, de los experimentos que han hecho, por ejemplo, con unos delfines de Buzz y Doris, donde se colocaban un bombillo rojo a Buzz, y a Doris era la que se la alimentaba. Cuando prendía el bombillito rojo se alimentaba a Doris, si no lo hacían. Ellos, en ese momento se determinaron 96% de aciertos. Pero dijeron, bueno, entonces coloquemos aquí una lámina para que no pase el sonido, pero sí la imagen. De todas formas, seguían teniendo ese valor altísimo de comunicación entre esos dos delfines. Pero la transmisión se hizo ahora de forma abstracta. Se colocó una lámina en donde no pasaba ni el sonido ni la imagen. De todas formas, el porcentaje de acierto disminuyó al 50%, que era realmente muy alto. Otro de los animales que me fascinan, que son interesantísimos, son los cefalópodos. Los pulpos, por ejemplo, son capaces de mimetizarse, de cambiar de color de acuerdo a las características o a los depredadores para protegerse. Pero hay algo importantísimo, es que son tan inteligentes que son capaces de destapar un frasco en donde se han colocado, dentro de ese frasco se han colocado el alimento. Es decir, ya son capaces de desenroscar la tapa de ese frasco y sacan el alimento, y se ha podido observar que nuevamente la vuelven a tapar. Son animales realmente muy inteligentes. ¿Será que estos seres extraterrestres que quieren comunicarse con nosotros tienen esa estructura cerebral igual a nosotros, o no lo tendrán? ¿Sí? Nosotros nos hemos demorado en todo este proceso miles, tal vez millones de años en alcanzar todo este proceso. ¿Y cómo nosotros vemos el mundo real? Nosotros somos como decíamos anteriormente, somos una especie muy visual, en donde tenemos unas frecuencias electromagnéticas, de todo este espectro de ondas electromagnéticas, donde van desde los milímetros hasta los metros o kilómetros. Solamente vemos un rango muy pequeñito de esa luz visible, que está comprendida entre los 380 a 700 nanómetros, es decir, un rango muy pequeño, ¿sí? Pero es importante solamente para hacer lo que nosotros estamos a mirar, lo que nosotros estamos acostumbrados a mirar. Hay otros rangos de frecuencia que no los podemos mirar, pero sí los podemos escuchar o sentir. Por ejemplo, las frecuencias de radio, por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X de las radiografías, los rayos UV que tanto problema causan a la piel de las personas, además de la composición de los colores que nosotros manejamos. Nuestros ojos, nuestros bastones de los ojos, solamente podemos manejar los 3 colores básicos: rojo, verde y azul. Los demás elementos son combinación de estos. Otra cosa importantísima es que nosotros completamos elementos que realmente no existen debido a la estructura de nuestro cerebro, ¿no?
como decíamos anteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, unos triángulos, aquí tenemos digamos, unas partes de los triángulos, pero realmente no está el triángulo. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Completar estos triángulos. A pesar de que no existen los triángulos, nuestro cerebro lo que hace es completar esos triángulos. Y vemos caras por todas partes. ¿Y por qué será que vemos caras por todas partes? Mira, aquí tenemos un jarrón, pero si nos ponemos a analizar detenidamente, son dos caras que estamos mirando, del lado izquierdo y del lado derecho, dos caras. O también en el retículo endoplasmático del nervio óptico del ratón también podríamos mirar caras, ¿sí? En Machu Picchu, miren las montañas, una montaña aquí se mira una cara. En Marte también se tomaron unas imágenes que parecen una cara, lo mismo que la rana René, por ejemplo. Aquí tengo una imagen de la rana René como una cara, y en el grano de la cebolla y un grano de la cebolla al microscopio. Vemos caras por todas partes. ¿Y por qué vemos caras por todas partes? Porque de eso depende o dependía nuestra propia vida. Nosotros estábamos rodeados de depredadores y teníamos que reconocer rápidamente las caras de nuestros depredadores, ¿verdad? Es decir, que nosotros vemos caras porque compartimos las mismas estructuras cerebrales. ¿Será que estos seres extraterrestres comparten con nosotros esas mismas estructuras cerebrales para podernos comunicar con ellos? Esa es la pregunta tan difícil, tan complicada. Además, reconocer caras tiene una clara ventaja selectiva. Como decíamos anteriormente, dependía de la vida de los seres humanos en ese momento. Es mejor ver caras tanto donde las hay como donde no las hay, que no ver caras donde sí las hay, ¿verdad? Y nuestros primeros intentos de comunicación fueron allá con las Pioneer, que se lanzaron dos Pioneer el 20 de agosto de 1977 con las Voyager. Y uno de los grandes gestores de estos intentos de comunicación fue uno de los más grandes divulgadores científicos que ha existido en la humanidad, un astrónomo, astrofísico, que lo admiro intensamente, Carl Sagan. Carl Sagan, una persona muy importante dentro de todo este proceso, de toda esta investigación de la astronomía. Gracias a él, se diseñó todo esto de las Voyager para tratar los primeros intentos de comunicación. Se envió un disco de oro en donde se trataba de ubicar, o se ubicó a la Tierra con un sol, el planeta, donde estaba ubicado el planeta Tierra, el Sol, los elementos importantes del hidrógeno, los dos elementos del hidrógeno, y cómo estaban conformados los hombres y las mujeres en nuestro planeta, cómo era nuestra estructura humana, y un radiotelescopio. También se mandaron imágenes, en esa información se mandaron imágenes, 115 imágenes, música, 27 temas musicales, saludos en 55 idiomas y sonidos, y también muchísimos sonidos. Uno de los saludos fue realmente el que es uno de los hijos de Carl Sagan, quien grabó un mensaje de saludos para enviarlo en las Pioneer. Entonces, la comunicación de los E.T., ¿cómo puede ser esa comunicación con los E.T.? En la película de Foster, que ahora en Contact, ella también dice que la única forma de comunicaciones solamente es una, son las leyes matemáticas, pero también pueden ser las leyes naturales. Y en la comunicación que se realizó o en esa película elaborada o diseñada por Carl Sagan en Contact, en esa película que se la recomiendo que la vean ustedes, se basa en los números primos, ese mensaje que llegó de la estrella Vega
que daba a conocer cómo organizar, cómo crear una nave para poderse comunicar con los seres extraterrestres. Entonces hay una forma de cómo podernos comunicar con ellos, con las leyes matemáticas y las leyes naturales. Y dentro de las leyes matemáticas se habla de los números primos. Bueno, pero entonces, ¿qué hay? ¿Pero qué tendrán estas matemáticas? Bueno, nuestros animales aquí en nuestro planeta Tierra, las gallinas, por ejemplo, aquí tengo una diapositiva de las gallinas, ellas saben contar. Cuando se les pierde un pollo, ellos ya saben que se les perdió un pollo, es decir, que de alguna u otra forma cuentan, ¿no? Los perros tienen el concepto de mayor y menor. Si usted tiene un perro, les coloca un pan pequeñito y uno grande, seguramente él se va a ir o va a irse a alimentar por el pan grande, ¿no es verdad? También tienen un concepto, los animales tienen un concepto del espacio. Muchos de los animales, a los ojos que miramos anteriormente, tienen unas características de traslapos, de visión binocular para medir esas distancias. Es importante que estos animales puedan medir las distancias para poder saltar y huir de los depredadores. ¿Será que los seres extraterrestres tienen estas características? Que su estructura cerebral tiene esta estructura para poderse comunicar con nosotros y tener estos conceptos matemáticos. Hay algo también importante, es de que cuando nosotros escuchamos un sonido o un ruido, detrás de ese sonido o ese ruido existe algún mensaje. Por ejemplo, aquí tengo una aurora boreal que tiene unos sonidos. ¿Será que esa aurora boreal tiene un mensaje detrás de eso? Un mensaje inteligente, me refiero, ¿no? Un mensaje inteligente, ¿será que tiene? O un chino, por ejemplo, aquí les traigo. ¿Será que este mensaje de este chino, detrás de él, tiene un mensaje? ¿Sí? Bueno, entonces, es posible que sí. No es posible que sí, sino que sí, el del mensaje de los chinos tiene un mensaje inteligente. Los pájaros, ¿será que tienen un mensaje cuando ellos trinan, tienen un mensaje inteligente? ¿Sí? Es posible que sí. Es posible que sí, y la verdad es que sí lo tienen, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en un contacto, ¿qué esperamos de unos seres extraterrestres? ¿No? ¿Verdad? Que por ejemplo, el 15 de agosto de 1977, a las 23:16, se detectó una señal en un radiotelescopio en Ohio, Estados Unidos, la señal que se llamó WOW. Una señal que se transmitió, pero luego por 27 segundos, y luego nunca más se la volvió a escuchar. Esa señal debe ser una señal, entonces esa señal debe ser una señal lenta para que sea fácilmente detectable y llame la atención, ¿sí? Porque las ondas electromagnéticas de las señales se desplazan a velocidad de la luz. Es posible que pase de largo y nunca las podamos detectar si es muy rápida, ¿verdad? Y si no es repetitiva, es decir, que tiene que volverse a repetir muchas veces con el fin de poderla capturar esa señal. Además, debe tener un lenguaje compartido, como nosotros hablamos anteriormente. ¿Y cuál es el lenguaje compartido común para posiblemente los extraterrestres y para nosotros? ¿Cuál es ese lenguaje compartido? Las leyes naturales y las matemáticas. Y aquí les traigo una carátula de Jodie Foster en Contact. Quien fue creador fue realmente Carl Sagan, ese gran divulgador científico que la llevó a cabo y sacó su libro de Contact, y luego dio origen a esa película de Contact, en donde esa comunicación, o sea, esos seres extraterrestres trataban de comunicarse desde la estrella Vega, ¿sí? La cual se encuentra a 25 años luz de nosotros. Realmente es una distancia muy pequeña,
me gustaría que ustedes la vean, vean esta película que es muy muy bonita, tiene muchos, detrás de ella tiene muchos conceptos de astronomía y de astrofísica y de matemáticas. Entonces, ¿cómo medimos nosotros si esa información que nos llega tiene algún sentido inteligente? O sea, si esos sonidos tiene algún mensaje inteligente detrás de ella. Sí, hay algunas herramientas que me permiten a mí determinar si ese mensaje, si ese ruido tiene algún mensaje. Y se basa en la entropía. Y son unos algoritmos, como este aquí, no me quiero meter mucho en esto, pero hay unos algoritmos, ¿sí?, que ustedes los pueden buscar de la entropía. ¿Cómo medir la entropía? Si ese mensaje, si ese ruido que yo escucho, tiene algún mensaje detrás de él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando es alta entropía, mires aquí que no hay ninguna relación, es todo como al azar, ¿sí? Es todo al azar. En cambio, cuando hay baja entropía, ya hay algo como más diseñado. Y muy baja entropía, todo es repetitivo. En este caso no hay tampoco un mensaje. Entonces, un mensaje importante cuando se trate de determinar si detrás de un ruido, un sonido, hay un mensaje inteligente, hay que apuntarle a la baja entropía. Por ejemplo, el manuscrito de Voynich, nadie sabe, es un manuscrito, es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene de un comerciante de libros, Voynich, precisamente en 1865. ¿Sí? Este manuscrito tiene aquí un mensaje escrito, pero realmente no sabe nadie qué tiene ese mensaje, qué quiere decir ese mensaje, ¿sí? No sabemos qué tiene ese mensaje. Entonces, seguramente con estos análisis de entropía se está determinando qué mensaje tiene ese manuscrito de Voynich. Ahora, hoy en día, con los cultivos de las cosechas, como vemos aquí, también sabemos que hay un mensaje. Alguien está haciendo estos símbolos en las cosechas, pero no sabemos cuál es el mensaje. ¿Será que tiene alta o media entropía? Pues yo miro allí que tiene una mediana entropía, ¿no es verdad? ¿Será que tiene un mensaje inteligente detrás de ellos? Pues bueno, eso es lo que hay que analizar en un futuro próximo. Nuestros primeros intentos de comunicación, como lo decíamos anteriormente, fue un mensaje en Arecibo, que se recibió en Arecibo, el mensaje de Arecibo el 16 de septiembre de 1974, y hubo un destino del cúmulo globular del M13, ¿sí?, con una serie de información. Y esto es uno de nuestros primeros intentos de comunicación basados en un sistema binario. Esto es lo que nosotros enviamos a este cúmulo globular M13 con esta información. Bueno, queridos amigos, eso es todo. Es un tema que abarca muchas cosas, un tema muy complejo, pero realmente les quería hacer este video para poner sobre el tapete si es que existen seres en otros planetas con toda la tecnología que puedan tener ellos y con la tecnología que tenemos nosotros. ¿Será que nos podemos comunicar con ellos? ¿Será tan fácil comunicarnos? Si nuestra estructura cerebral es igual a la de ellos, ¿será que nos podemos comunicar? Nuestra estructura puede ser muy diferente a la de ellos. ¿Será que nos podemos comunicar? Pues, como les decía al comienzo, es como difícil, es como complicado, pero bueno, ya lo veremos en un futuro próximo a ver qué sucede. Un gran abrazo a todos ustedes y nos veremos en otro video.